So, we've now learned two methods for dealing with quieting the mind. Hemos ahora aprendido dos métodos para trabajar con este aspecto de aquietar nuestra mente. First was letting go, the second was writing on water. El primero de los métodos era soltar, el segundo de los métodos era imaginar que escribimos en el agua. The third method is one which is suggested by or coming from the Karmakagyu Mahamudra tradition. El tercero de los métodos es uno que está sugerido por la tradición Karmakagyu de Mahamudra. And in this tradition, the mind is seen with the analogy of an ocean. Y en este sistema la mente la vemos con la analogía de un océano. And with the and this particular method is particularly applicable to dealing with extraneous or irrelevant emotions. Este método resulta particularmente apropiado para ser utilizado con emociones irrelevantes or disturbing. O emociones perturbadoras. And here the emotions are seen like swells on the ocean. This is not using the word which is a wave that breaks on the shore. We're not talking about that type of wave. We're talking about in the middle of the ocean, you know how it goes up and down. It's a swell on the ocean. Y la idea gráfica que tenemos con esta que nos da esta tradición es la de ver a nuestras emociones como ondas, como olas en el océano, pero ojo, no olas de las que llegan a la orilla y revientan, sino olas a medio océano que nada más andan, o sea, tienen alzas y bajas, ¿no? With a swell on the ocean, it just sort of passes through. It doesn't disturb the ocean itself. Con esta idea de este oleaje en alta mar, la ola simplemente pasa, no perturba de hecho al océano debajo de esta. And so with this method, if often, well, as I said, this method can be applied to various extraneous emotions. Como les he mencionado, este método puede ser aplicado a varias emociones ajenas. So when we look at a person or look at ourselves, as many people were describing, all sorts of, what should we say, feelings and emotions may come up which are projected from other relationships and so on. So we need to just let this pass through us like a swell on the ocean. It doesn't disturb us from the depth. Entonces la idea es que cuando nosotros estamos en contacto con una persona directamente o con una fotografía, como varios de nosotros aquí lo hemos mencionado en las intervenciones, surgen una serie de emociones que tienen que ver con proyecciones de cosas que tienen que ver con nosotros o con contactos previos con esa o con otras personas, etcétera. Esta idea de la ola es que estas emociones que surgen en nosotros permitimos nada más que pasen sin que perturben la profundidad del océano. Also, what happens to many people when we start to quiet down the mind is that we start to feel some very submerged type of emotions. También una de las cosas que suele suceder con frecuencia es que a medida que los individuos vamos poco a poco calmando o aquietando nuestra mente, empiezan a aparecer o a salir a la superficie ciertas, por llamarle así, emociones que estaban sumergidas en nosotros. So often, not often, but sometimes people will, as they quiet down, start to feel a very deep sadness or a certain type of anxiety, existentialist angst, this sort of anxiety of just an uneasiness. Entonces
No es que necesariamente esto tenga que pasar, pero a algunas personas les sucede que a medida que van teniendo éxito en ir calmando y aquietando su mente, van aflorando a la superficie sentimientos como a veces una gran tristeza, a veces un cierto tipo de ansiedad existencial. This type of thing. We may find this the case if, what should we say? We are how to describe this? A type of person whose emotions are all over the place, but very much on the surface. So, how wonderful, and, this type of person, and embracing everybody, and so on, which is all a surface thing. It has nothing to do with really what's inside. In many ways, it's a defense against going deeper. And when they quiet down, they come in contact with, what is a much deeper feeling, which is one of insecurity, sadness, anxiety, and so on. Esto suele suceder, por ejemplo, con algún tipo de personas que suelen ser sumamente extrovertidas o muy emotivas, pero a nivel meramente externo, a todo el mundo lo quiere y lo abraza y lo besa y son muy expresivos, pero es nada más a nivel meramente superficial, ¿no? A nivel meramente de actuación, lo que resulta ser finalmente una defensa para no entrar en contacto con los sentimientos profundos. Y cuando una persona de este tipo logra de alguna manera aquietar su mente, entra en contacto con más profundidad con sus propios sentimientos, y ahí lo que hay es inseguridad, temor, otro tipo de cosas que estaban ocultas tras esta fachada, ansiedad, que estaban ocultas tras esta fachada muy extrovertida. And so this method of the swell on the ocean is very effective for dealing with that. We don't identify with it. We don't. It's not that we're a boat on the surface that gets, rocked by this. And it's not that we're the submarine that has to go, underneath the surface and avoid this. The feeling just passes through like the swell on the ocean, or the whole ocean. Y por eso es que esta imagen para personas de este tipo, con este tipo de sentimientos, resulta muy útil esta imagen mental de este oleaje en el océano, en que imaginando que nosotros somos todo el océano, y entonces no es nada más lo que ocurre en la superficie y somos completamente agitados o movidos por eso, sino siendo todo el océano, este movimiento en la superficie no es algo que perturbe a todo el cuerpo de agua. Not being the submarine that you have to go underneath y and escape. Tampoco se trata de que nos convirtamos en un submarino y estemos por abajo en las profundidades como un medio de escape para no sentir lo que está aconteciendo en la superficie. So this method is also helpful for sometimes when women are going through menopause, that various emotions come up that are not related at all to what's going on. Sort of a flash of some type of emotion to likewise just let that pass through like the swell on the ocean. Esto, por ejemplo, resulta particularmente útil en el caso de las mujeres cuando entran a la etapa de la menopausia, por ejemplo, y cuando surgen de manera como incontrolable alguna serie de emociones, algunas de ellas muy fuertes, bochornos o cosas por el estilo, y con las emociones agregadas a estas sensaciones físicas, y si pueden tener esta visión de las olas en el océano, no se dejan llevar nada más por estas sensaciones, es algo que va pasando. And remember, when we work with these type of methods, it's not a visualization technique. It's more sort of, a type of feeling, the way that you relate to the experience. Y les recuerdo una vez más, cuando trabajamos con este tipo de sistemas, no se trata de un trabajo de visualización, sino más bien un trabajo de sensación, tratar de sentir que somos eso. But as I say, we have to not take it too terribly literally, because otherwise we can get seasick. Pero bueno, también
Les advierto, al igual que en los casos anteriores, que hay que ser cuidadosos de no tomárnoslo extremadamente literal, no esto, porque si hacemos esto de veras, entonces a lo mejor hasta nos podemos marear con el oleaje, ¿no? Okay. Now, for practicing this method, there's no separate exercise that we do because many people don't have, a surge of, unrelated emotion that comes up. So there's no need to artificially generate it in order to practice using this method. Para usar este método no lo hacemos todos ni nos sirve necesariamente a todos, porque no todos nos sucede esto de que surjan ciertas emociones de esta manera en nosotros, que de repente afloren, y no me parece que tiene caso alguno el provocarlas de manera artificial. So what we do is we just add it to our repertoire of methods, so that when we use the gentle method of letting go and the more forceful method of writing on water when necessary, that in this situation, if there's a surge of emotion that comes up that is inappropriate or too strong or whatever, or irrelevant to the situation, then we apply this third method of the swell on the ocean. Entonces lo que hacemos es que con este tercer método es como lo agregamos a nuestro repertorio. Esto es cuando estemos trabajando con este tipo de sistemas, si no nos funciona el primer método de simplemente soltar con la exhalación, y si pasamos al segundo método un poco más poderoso, más fuerte, de imaginar escribir en el agua, y es el caso de que lo que estamos trabajando en ese momento son emociones que nos surgen fuera del contexto de lo que está aconteciendo, emociones ajenas a la situación o que no tienen nada que ver con la situación y nos surgen desconcertantes, o que son sumamente, o emociones inadecuadas que no tienen que ver con la situación, que pueden ser muy poderosas, que nos atropellen, que nos sobrecojan, ¿no? en esa situación. Si esto nos pasa, entonces podemos aplicar este tercer método del oleaje. Okay. So let us also go on with the object that we are practicing with. We've practiced with a total stranger, and so now let's, if you've brought your pictures, then let's turn to the picture of an acquaintance, somebody that we know, but we don't have, a particularly strong emotional relationship with, as I had suggested, somebody that we merely would, for example, exchange Christmas cards with. Entonces, para continuar con If you don't have a picture of somebody like that, then you may continue to use the picture from the magazines. Entonces, para continuar con el programa tal como lo venimos haciendo, vamos a volver a hacer ahora los ejercicios, pero ahora les voy a pedir que saquen sus fotografías. En este caso, ya trabajamos con totales extraños, ¿no? Los de las fotografías de las revistas. Ahora vamos a pasar a usar la fotografía de alguien a quien conozcamos, pero con quien no tenemos una relación particularmente significativa, alguien con el que, como les decía ayer en la noche, tal vez es alguien con quien intercambiamos tarjetas de Navidad o algo por el estilo, alguien conocido, pero simplemente si no traen una fotografía de una persona así, pueden volver a utilizar la fotografía de la revista. Okay. What we will be progressing in our, the sequence that we'll be progressing through in our training is people that elicit a stronger and stronger, what should we say, association when we think of them or when we look at them. Because that's, what should we say, that's stronger and stronger. So we start with something easy like a stranger and then work our way through those that we have more association with. La forma en que vamos a hacer este trabajo va a ser repetir la misma o muy similar serie de ejercicios con individuos que cada vez van siendo más relevantes o tienen mayor
tenemos mayor contacto con ellos o más significancia tienen ellos o ellas para nosotros. Por eso empezamos desde un extraño, desde un total desconocido, y poco a poco vamos a ir avanzando hacia individuos que tengan mayor significancia para nosotros. I noticed that some people have pictures of a whole group of people. This is not so, what should we say? If you have such a photo, please just focus on one person. If you have, just a group of people, then again, we're not really relating to, somebody individually. There's more of a distance because it's spread out, So focus just on one. He notado que algunos de ustedes traen fotografías de grupo, de algún grupo. No es lo más adecuado para hacer este ejercicio, puesto lo que se pretende es que nos enfoquemos en un individuo. Con un grupo, con todo un grupo no es posible relacionarse directamente, sino solamente de a uno en uno. Entonces, si el caso es que traen una fotografía grupal, por favor enfóquense nada más en un individuo del grupo, porque si no va a estar divagando mucho nuestra atención entre los diferentes miembros de este grupo. Okay, and we will do this exercise in 2 steps. Vamos a hacer este ejercicio en 2 pasos. The first step is looking at the photo of the person. El primer paso va a ser ver la foto de la persona. And then the second step will be putting down the photo and just thinking of the person. El segundo paso, segunda etapa, va a ser dejar a un lado la fotografía de la persona y simplemente pensar en esta persona. Because although we have, what should we say, interactions with people in person, in which we need to be have a quiet mind, but also often when we're by ourselves, we think of somebody. And in that situation as well, we need to be able to think about somebody with a clear and quiet mind, not just, the thought of somebody comes up and then, it really disturbs us and we go on a whole, mental or emotional trip. Porque si bien es cierto que a la hora de estar físicamente con otra persona, la interacción es directa con esa persona que estamos ahí, en muchísimas ocasiones nos encontramos a solas y pensamos acerca de alguna persona y es importante también aprender a tener una respuesta más balanceada y con una mente más calmada, más aquietada de cuando pensamos en esta persona, en lugar de que empiecen a salir un montón de sentimientos y verborrea, etcétera, acerca de esta persona y empezamos a hacer toda una enorme historia sin una mente quieta. So, when we think of somebody, how do you think about somebody? We're not talking about going on a whole sequence of thoughts about somebody. We're just talking about focusing on somebody in our minds. Y cuando digo pensamos en alguien, no me estoy refiriendo a toda la enorme gama de posibilidades de pensamientos que se pueden tener acerca de una persona, sino exclusivamente me estoy refiriendo al proceso de traer esa persona a nuestra mente. And so we do that by representing the person with something. Y como hacemos esto es mediante representar a la persona con algo. So we can represent the person with a mental image, if we're able to conjure one up. Es posible representarnos a esta persona con una imagen mental, si es que somos capaces de hacer esto o fabricar esta. Mental picture. Or often we can't do that, and so we could also represent the person just by their name. A veces podemos hacer esto, otras veces podemos representar o tener una representación de esa persona nada más con pensar en su nombre. Or by the sound of their voice o por in our heads. O por el sonido de su voz, por ejemplo. Or by some sort of feeling that we have about the person. O por cierta sensación o cierto sentimiento que tenemos para con esta persona. Or some sort of combination of these things. O bien una combinación, un cierto tipo de combinación de estas varias posibilidades. Because this is not an exercise in visualization.
Puesto que recordemos una vez más que esto no es un ejercicio de visualización. Yeah? When we think about somebody, various things come to mind, don't they, to represent the person. O sea, cuando pensamos en una persona, son varias las cosas que vienen o que pueden venir, de hecho vienen a nuestra mente, que nos sirven para representar a esta persona. And all we're trying to do is to practice being able to think about somebody with a quiet mind, Y en if you este follow what I mean. Y en este I momento, mean, lo if you que take that literally, then you're not thinking of the person at all. The mind is completely quiet, so we don't mean that. But what we mean is, to be able to bring the person to mind, and then if we need to think about, the person in some sort of constructive type of way, when should I meet the person, blah, blah, blah. I mean, these sort of things, we can do that directly without having all sorts of extraneous junk, mental junk, come in the way. Aquí lo que estamos pretendiendo es que cuando pensemos en una persona, cuando traigamos a nuestra mente una persona, poder pensar en ella con una mente tranquila, aquietada. Y les suplico que no tomen esto literalmente, porque si lo hiciéramos de esta manera, si nuestra mente de verdad estuviera totalmente aquietada, no tendríamos para nada por qué pensar en nadie, nomás estaría la mente totalmente quieta. Aquí a lo que nos referimos es a que con una mente no llena de pensamientos ajenos, extraños o distractores, ¿no? Pudiéramos con una mente relativamente hablando aquietada podernos enfocar en esta persona sin proyecciones y otras cosas, para poder entonces, si queremos hacer algo como generar algún tipo de emoción constructiva o actitud positiva respecto a esta persona, poder partir desde la perspectiva de una mente calma. Or if we've been having some emotional problem with the person, and they automatically keep on coming to our minds, how do we quiet down so that then we can use some of the later methods that we learn in the training to overcome, let's say, being overreacting to the person, to what happened in the past. Si las situaciones que tenemos o hemos tenido algún tipo de dificultad emocional o personal con esta persona, y en el momento que pensamos en ella, de inmediato empiezan a surgir todo tipo de emociones agitadas, o sea, que nos sacan de balance, etcétera, es importante esta práctica de poder traerla a mente de una manera calmada, como primer paso para más adelante, con los ejercicios de mucho más adelante, poder tratar con esta situación que nos es difícil de una manera más equilibrada, más balanceada, poder observarnos autocríticamente si no estamos sobre reaccionando, etcétera. Situations where, we were very upset about something that somebody said or did in the past, and we keep on thinking about it over and over again. We can't get it out of our heads. So the first thing is, when that person comes to the mind, to be able to quiet down. Situaciones que a todos nos han pasado, alguien dijo o nos hizo alguna cosa que nos desagradó mucho, ¿no? Y en cuanto traemos a esa persona a nuestra mente, de inmediato estamos ahí totalmente agitados y bueno, nos revuelve eso mucho, ¿no? Entonces lo primero que necesitamos para poder trabajar con esa situación de una manera más constructiva es aquietar nuestra mente, ¿no? Para poder ver con un poco más de claridad. So we use any of these three methods that we've learned to quiet the mind in that situation when we think of the person. Así que cuando pensamos acerca de la persona, lo que hacemos para ayudarnos a aquietar nuestra mente es que trabajamos con cualesquiera de los tres métodos que hasta este momento ya hemos explicado. Okay. And remember, this is again the very beginning method. This isn't, we're not going deeply into how to handle the situation in a balanced, sensitive way. This is just the basis for it. Y por favor recuerden, estamos nuevamente, una vez más recuerden que estamos apenas en lo más básico, es el primero de todos los ejercicios, apenas estamos intentando aquietar nuestra mente, todavía no llegamos a la situación de cómo hacerle para manejar la situación, ¿no? Si es una situación difícil para nosotros, cómo hacerle para manejar la situación de una forma sensiblemente equilibrada, todavía no vamos a eso. The image comes up of, this is what the
when you pick up somebody in an ambulance from an accident, the very first thing that you sort of do until you get the patient to the hospital and you use more sophisticated treatment. Sí, la imagen que me viene ahorita a mí a la mente que estoy diciendo esto es como cuando alguien es accidentado, la ambulancia y los paramédicos lo recogen. Paramedical, that was Entonces the word I was trying to think of. los paramédicos lo meten a la ambulancia. Y apenas lo más básico, lo más elemental que hacen para mantenerlo con vida, a llevarlo al hospital antes de que en el hospital ya le apliquen todavía pues otra serie de cosas muchísimo más sofisticadas. Estamos apenas en los primeros auxilios. Right, so that's what we're learning, this paramedic level of sensitivity training. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, apenas aprendiendo o empezando a entrar en contacto con el nivel paramédico del entrenamiento en la sensibilidad. Okay, so let's first quiet down. Así que entonces para hacer esto, por favor, empecemos el ejercicio, iniciemos aquietándonos. By focusing on the breath. Enfoquémonos, por favor, en la respiración. By the way, when at the end of the exercises, of each exercise, when we focus on the breath again, this also has a further, deeper significance than we've explained so far. Quisiera mencionarles también, por cierto, que, como se han dado cuenta, al final de cada ejercicio volvemos a enfocar nuestra atención en la respiración, justamente antes de terminarlo, y no les he explicado aún, quiero ahora decirles el por qué se hace esto, puesto que tiene un significado también bastante profundo. Many of these exercises are going to, as I mentioned before, bring up a lot of emotion, and we're dealing with a lot of emotion and feelings in them, and in order to quiet down after that, what is the most helpful is to ground ourselves in the body. Not to be, off in the sky with feelings and emotions. And one of the best ways of doing that is focusing on the breath. This is a very physical thing that brings us back down to earth. Como les he mencionado anteriormente, muchos de estos ejercicios dentro de todo el entrenamiento, van a hacer que surjan en nosotros algunas veces emociones muy intensas o muy agitadas. Al final de un ejercicio puede que estemos en un estado emocional muy exaltado. Y entonces es necesario calmarnos antes de terminar, y una de las mejores formas de calmarnos, algo muy físico que nos vuelve a conectar con nuestro propio cuerpo, cosa que sirve mucho para aterrizar, es simplemente la respiración, que es anclar nuestra atención en algo corporal, y esto nos aquieta del estado emocional al que hubiésemos llegado. Right, and many forms of treatment, non-Buddhist as well, suggest that when we're very emotionally upset or having a panic attack or something like that, you focus on the breathing to ground you back to the body. Hay muchísimos tratamientos, muchísimos sistemas, no solamente budistas, que recomiendan este tipo de cosas. O sea, cuando alguien tiene alguna situación emotiva muy impactante, un ataque de pánico o algunas situaciones difíciles, el simplemente intentar atender la respiración, que es algo muy físico, suele ayudarnos mucho a aterrizarnos y a podernos aquietar. Okay, so let's quiet down. Así que, bueno, empecemos entonces, por favor, empecemos aquietándonos.
And then we look at the photo, and again it's better to hold it a little bit at eye level. If you hold it all the way down in your lap and have to look down with your head bent all the way down, that makes the mind very dull and dizzy. A continuación, entonces tomamos la fotografía y la vemos. Les sugiero una vez más y les recuerdo ponerla frente a ustedes, puesto que si la ponemos abajo, eso exige que bajemos completamente la cabeza, lo que fácilmente va a invitar a la somnolencia que se haga presente. Mejor tengámosla frente a nosotros. And try to look at the person with a quiet mind. Y tratemos de ver a esta persona con una mente tranquila. Right, without remembering, last time that we saw them and, going through a whole story or mental movie. Sin ponernos a recordar la última vez que vimos o estuvimos con esta persona, lo que hicimos o no, etcétera, sin recorrer toda una película. Right, as I said, if you don't have a photo, please use the picture from the magazine. Tal como les dije hace rato, si no tienen una foto a la mano, por favor utilicen la foto de la revista. And we use whichever of the writing on water or the swell on the ocean. Utilizamos cualquiera de los tres métodos que nos sea de utilidad, en este caso para trabajar con la distracción, ya sea el soltar con la exhalación, la idea de escribir en el agua o la última idea de las olas en alta mar.
Then we put aside the photo and try to just think of the person with a quiet mind. Ponemos a un lado la fotografía y ahora nada más tratamos de pensar en esta persona con una mente calmada. Either just looking at the floor or having your eyes closed. Ya sea que lo hagamos con la mirada hacia abajo, viendo el piso, o con los ojos cerrados. Thinking of them with a mental picture, feeling, name, or whatever. Y pensemos en esta persona, ya sea con una imagen mental de ella, con una sensación o sentimiento con respecto a esta persona, representándolo a través de su nombre, etcétera. Then we let the experience settle. Stop thinking about the person. Ahora dejemos de pensar en esta persona y dejemos nada más que esta experiencia se asiente en nosotros. And focus on the breath. Y por último, enfoquémonos nuevamente en la respiración. So any questions or comments? Si tienen preguntas o comentarios acerca de lo que acabamos de hacer. So it's starting to get a little bit easier to have a quiet mind. Poco a poco está empezando a ser un poquito más sencillo aquietar nuestra mente. Yeah, as with any exercise, it just requires familiarity, practice. Como con cualquier otro ejercicio, lo único que se requiere es práctica, familiarización, familiaridad. Questions? Comments? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Si levantan la mano, levántanla bien para que los puedan ver. Llevarles el micrófono, por favor, porque le hacen luego así.
Bueno, yo al estar viendo a la persona de la fotografía, venía a mi mente el sonido de su nombre, no escrito, sino su nombre. Y no me lo podía quitar de la mente. Al estarlo viendo. Ujú. Y, Bueno, ¿qué se hace con eso en todo caso? Es un distractor. okay, okay. She says that while she was looking at the picture of that person, the name of the person came once and again, and she couldn't get rid of the name of the person, wanting just to look at the person. So what can she feels that's a distraction, and what can she do about it? Did you try the method of writing on water? Un segundo. Wait a second, he's changing. ¿Se había borrado todo el otro lado? Started recording side 3. Porque le acabas de cambiar. Empezaste a grabar en el lado 3. In water. Did you try the method of writing on water? ¿Probaste o trataste acaso el método de escribir en el agua, este nombre? No, what I did is the one with the swells. Right, well, the strongest method is the one of writing on water. De hecho, el método más poderoso, más fuerte, es el de escribir en el agua. You know, when we have a variety of methods to choose from, if one doesn't work, then, we don't just say, it doesn't work. We go to another method. Lo que hacemos generalmente es cuando tenemos a nuestra disposición una gama, una variedad de métodos, y uno de estos no nos funciona, no nos empeñamos o no nos entercamos en este método nomás. ¿Qué pasa que no funciona? Sino que, bueno, pues, cambiamos y probamos con otro de los métodos. Now, there are some situations in which none of these three methods seem to work, and there are other methods that we can use. Hay algunas situaciones en que nos parece que ninguno de los tres métodos nos funciona, y entonces podemos recurrir todavía a otros métodos que están a nuestra disposición. The one that is, what should I say, very useful is in the situation in which we have some music, some song going through our head that's very, very difficult to get out of your head by using, just let go, or writing on water, or the swell on the ocean. Una situación típica de estas que es muy difíciles, es cuando se nos pega alguna tonada musical, ¿no? Y entonces estamos haciendo lo que sea y no nos podemos quitar esa cancioncita o esa cantaleta por más que le hacemos, ni aunque la exhalemos, ni aunque escribamos en agua, ni aunque las olas, o sea, ahí sigue la cancioncita, ¿no? And how do we deal with that? Because really, I know with myself, this happens if I listen to music. It's very difficult to get it out of my head for many, many days, and it's really stupid. I feel like some sort of insect, that a cricket. That when the sun gets to a certain level, then automatically, you make this noise, and you can't stop making this noise. Digo, yo sé que trabajar con esta situación es algo muy That's difícil. important, by the way, to see it as incredibly stupid. You don't just, do it. What the cricket does. What the cricket does, yes. Digo porque lo sé de mi propia experiencia, de mi propia vida, a mí me ha pasado mucho, sé que es una situación bastante difícil de trabajar con ella, esto de cuando se nos pega una tonada. En mi propia experiencia me he dado cuenta que cuando oigo alguna música se me queda pegada por días y semanas a veces, ¿no? Y es muy difícil deshacerme de ella. Es a veces como si reaccionáramos como grillos, ¿no? Parece ser así como que en cuanto el sol se pone, ¡pum!, automáticamente surge todo el sonido aquel, ¿no? Entonces, en cuanto trato de aquietar mi mente, de inmediato, ¡pum!, surge toda la música aquella que está en mi cabeza, ¿no? So, using these type of images actually is very helpful. That's not the method that I'm leading to here, but it's helpful in the sense that if we could see how we are acting, in a very stupid
primal animal type of way, then we get disgusted with it, and it moves us to actually apply some method to overcome it. Una cosa que nos es muy útil en una situación como la que acabo de mencionar es que nos equiparamos con el grillo, nos equiparamos con un animal estúpido, insecto que no piensa y que simplemente en forma automática empieza a cantar en cuanto se mete el sol, y que nos damos cuenta que nosotros estamos reaccionando exactamente de la misma manera. Entonces esto nos ayuda a tener verdaderamente la determinación de desear parar esta situación cuando nos equiparamos con un simple grillo. So the method that is helpful here is using a mantra. Un método que es muy útil en una situación como la que estoy ahora mencionando es la repetición de un mantra. In other words, if the mental verbal energy is so strong, then we do a type of mental judo, and instead of trying to just block it, you flip it and use that energy to recite a mantra instead. En otras palabras, si la energía mental verbal o verbalizadora está tan poderosa en nosotros con esa, por ejemplo, con la omnipresencia de la cancioncita, entonces les hacemos un estilo de judo mental, que en lugar de tratar de deshacernos completamente de ella, simplemente lo volteamos, ¿no? Y esa misma energía de verbalización la transformamos en algo más positivo, que es la repetición de un mantra. So usually the mantra that's recommended is Om Mani Padme Hum, since this is associated with compassion and love. Entonces, generalmente en estos casos el mantra que se recomienda, no es una orden, es una recomendación, es utilizar el mantra Om Mani Padme Hum, que es particularmente útil puesto que es un mantra que se asocia con la compasión. And so if we use that energy to recite the mantra, we find that instead of distracting us from the person or the situation, it helps to connect us in a much more positive way. Y de hecho lo que descubrimos y nos permitimos hacer este ejercicio es que la repetición del mantra como sustituto de la musiquita, lejos de distraernos más fuertemente de la persona a la que estamos tratando de enfocarnos, nos ayuda a concentrarnos con mayor intensidad en la persona que estamos deseando concentrarnos. We have to be a little bit delicate here, not to over-apply the method. Hay que ser también en un caso como este bastante cuidadosos para no sobreaplicar este antídoto o este tipo de método. These type of, what should we say, Dharma freaks, if we can use that expression, who, whenever they're in any situation with anybody, out comes the rosary beads, and they're, mumbling, a mantra while, they're with you. This is very annoying. Hay que ser muy cuidadosos de no convertirnos en ese tipo de personas que son como fanáticos del Dharma o como, fenómenos o como fanáticos del Dharma, ¿no? De esos de que gente que en cualquiera sea la situación con la que se topen, se encuentran en la vida, en cuanto sienten la más mínima incomodidad o lo que sea, de inmediato sacan su rosario, y empiezan a repetir mantras como loquitos, ¿no? It doesn't even have to be a difficult situation, but they're always there, with their mantra and so on, and the beads, and this makes other people very uncomfortable. De hecho, ni siquiera tiene que ser, que se enfrenten a una situación difícil. Son nomás ese tipo de personas que se vuelven como fanáticos del Dharma y no se mueven a ningún lado sin su rosario, ¿verdad? Y se la pasan con esta cosa de la pasadera de las cuentas del rosario y repitiendo mantras, y con este movimiento estar todo el tiempo así hasta ponen nerviosos a aquellos que tienen enfrente, ¿no? Because actually it gives the impression of a defense. Porque you de have hecho, this as the defense against the cross, to keep away the vampires or whatever. And so you have the rosary out with the beads. You're not really directly relating. Porque esto en realidad más bien en realidad se convierte en una defensa y en una forma de alejarnos de los demás. Es como en aquellos casos como así de sacar la cruz para que se aleje el vampiro, ¿no? Le hacemos así cruz, así estamos aquí con las cuentas del rosario, y con eso estamos ahuyentando a todo mundo, ¿no? So
one has to, what should we say, if we are using a mantra, know when to apply it, when not to apply it, when to use it discreetly. I mean, don't get carried away. Así que es importante desarrollar al menos algo de criterio al respecto, ¿no? Si de acuerdo a la situación que estemos, si el recitar o repetir un mantra nos es de utilidad, cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo y en qué cantidad, y no nada más tomarlo como una, no sé, recomendación o receta universal aplicable a cualquier situación. This comes directly out of the instructions from Maitreya on how to achieve concentration. One has to know when you have opponent forces, when to apply them and when to stop applying them. If you don't know that, what do you do with these forces? You don't, these opponents, you don't use them properly. Esto que estoy ahorita mencionando viene directamente o lo saco directamente de las instrucciones de Maitreya acerca del cultivo de la concentración, que cuando nos surgen diferentes dificultades o venenos que se llaman en la meditación y tenemos que estar aplicando antídotos para combatir los obstáculos que surgen, cuándo aplicar los antídotos, cuándo dejar de aplicar los antídotos y tener cuidado de no sobreaplicar los antídotos, que es lo que justamente nos explica Maitreya para el cultivo de la concentración. Yes. Bueno, a mí me surge duda acerca de cuándo es un distractor y cuándo no, diferentes cosas. Por ejemplo, cuando estábamos viendo la fotografía, llegó un momento en que sentía un poco como lo que comentaba ella en la mañana, momentos de gran empatía, incluso como impulso, como una visualización de abrazarla a esta persona, ¿no? Entonces, esa es la duda, si es o no un distractor, ¿no? Y bueno, el segundo es, cuando ya estamos pensando en la persona, pienso que se vuelve muy difícil. Y un poco mi duda es si es un... Y entonces trataba yo de anclarme a el sonido de su voz, por ejemplo, o la imagen que acaba yo de ver, pero bueno, se iba. Entonces la duda es si en ese momento eran anclas o eran distractores, o cómo conectar con esa persona en el momento de estar pensando con ella, ¿no? Okay, so she has two questions. Me corrige si voy chueco. So she has two questions. The first question is, how can I know if something that is happening to me is or is not a distraction? For example, when we the first exercise we did with the photograph, yeah, at some point when I felt my mind was relatively calm, I also have the surge of feelings of empathic feelings or tender feelings towards the person. Even it came to the point that at some point I felt like hugging the other person. Mm-hmm. So how can I discriminate if this is what comes out of a calm mind, or if it's just a distraction? So mm-hmm. That's question number one. And question number two is, in this last exercise, while just thinking of the person without the photograph, she find it very difficult to really connect and stay there. For example, she used as a method to for not losing it the voice or the sound of the voice of the person, but she found it difficult because she kept on losing touch with the idea or the image of the person. Mm-hmm. Si se puede usar como ancla, ¿qué? Ah, okay. Sí, eso fue lo que él dijo. Sí. No, well, actually the question is, can I use for example, the sound of his voice or her voice as a way to anchor me to the not to losing the person? Yes, let's answer the second question. As I said, we can use anything to represent the person. So either a mental image of what they look like, a mental image of the sound of their voice, of their smell, of, their name or feeling. Doesn't matter. La respuesta a la segunda pregunta. I mean, this isn't an exercise, as I said, it's not an exercise in visualization, nor is it an exercise in
concentration either. Actually, I mean, in terms of, you want to be able to focus on the person for 5 minutes without losing it. That's not the point either. It's just that when we think of the person, to be able to think of them with a calm mind. Pues la respuesta a la segunda pregunta es sí es válido usar cualesquiera de estos métodos como ancla para la persona. Como lo dije antes, la representación mental que nos hacemos de esta persona puede ser, cuando no tenemos la foto, puede ser con su imagen de su apariencia física, o con su nombre, o con el sonido de su voz, o con su olor, o con lo que querramos, ¿no? Esto es correcto. Nada más dejen de recordarles una vez más que este no es un ejercicio de visualización, o sea, de ser capaz de visualizar perfectamente a la persona, ¿no? Sino es un ejercicio de aquietar nuestra not mente. an exercise of concentration. Y tampoco se trata esto de un ejercicio de concentración, en el sentido de poder traer a nuestra mente la imagen de esta persona y mantenernos ahí 5 minutos completitos sin perder ni un instante la imagen de esta persona. No es eso lo que estamos pretendiendo hacer. Lo que estamos pretendiendo hacer es enfocarnos en la persona, con mayor o menor estabilidad, enfocarnos en la persona o pensar en la persona con una mente calmada. Esa es la respuesta a la segunda pregunta. But as you see from your experience, it's much easier to work on looking at the person in a picture because it's easier to focus. Pero como ya seguramente se dieron cuenta ahorita de su propia experiencia, es más fácil trabajar con otra persona enfocándonos en la fotografía, porque la fotografía nos sirve ahí físicamente como un apoyo para efectivamente podernos enfocar en ella. However, often we think about people and get very upset. So Sin embargo, we need to be able to apply it to when we think about people. Sin embargo, reconozcamos que con mucha frecuencia nos encontramos a nosotros mismos pensando en alguien y poniéndonos muy enojados, molestos o inquietos con pensar en esta persona. Entonces tenemos que aprender y entrenarnos en poder aquietar nuestra mente cuando estamos pensando en alguien. Now, go back to your first question about what should I say, when we quiet down. Then you're asking about certain feelings that come up. Now, what should we say? Again, I need to repeat that we're just learning the very, very basic first step here. Entonces, refiriéndome a la primera pregunta, o regresando ahora a tu primera pregunta, en donde tú mencionas el hecho de que al enfocarnos en una persona surgen en nosotros cierta gama de sensaciones o sentimientos o emociones, quiero enfatizar una vez más que tomemos en cuenta que estamos en el ejercicio más básico de este entrenamiento. So, fundamentals, that's part one. So the fundamental is quiet mind. El fundamento es la parte 1 y el fundamento es aquietar nuestra mente. Well, part 2, that, getting in contact once we quiet down with the natural talents of the mind and heart. It's not just simply, oh, wonderful, I want to embrace you. There are other talents there as well. Understanding, self-control. There are many, many things that are there. Una vez que está hecho este primer paso, la parte 2 del entrenamiento es justamente entrar en contacto con los talentos naturales de nuestra mente y corazón, y ahí se trata no solamente de que nos estén surgiendo una gama de emociones y cómo siento, sino que seamos capaces de realmente entrar en contacto con las diferentes capacidades y talentos de nuestra mente y corazón. Also, I mean, in the fundamentals, we have to learn what are all the factors of balanced sensitivity. It's not just, wanting to embrace others. Y también en los fundamentos es importante, tenemos que aprender cuáles son todas las características, todos los factores que intervienen en generar una sensibilidad equilibrada. No es nada más el que nos surjan sentimientos cariñosos y que querramos estar abrazando a todo mundo. So then we have to go to part 3, which is, you look at the appearance, you have to pay attention to the appearance of the person, what's going on, so that we can evaluate
whether or not it is appropriate to actually hug the person at this time or not. Y luego en la parte 3, en donde nos ponemos a trabajar con este impulso o este deseo de correr a abrazar a la otra persona, pero a lo mejor no es para nada lo más adecuado en ese momento, en esa situación y con esa persona, que es lo que realmente la otra persona necesita. Entonces hay que ir quitando los velos de los engaños, de las apariencias. Yeah, they're in the middle of a business meeting. You don't just go over and embrace them in the middle of a business meeting. Un ejemplo, Or maybe, ¿no? you know, the person doesn't like to be embraced. It makes them feel uncomfortable. Un ejemplo They're from muy, a different culture or a different, you know, personal background. un ejemplo muy simple, ¿no? Aquella persona está en una importante junta de negocios y pues no es lo más sensible ni lo más adecuado que a ti, porque te dan las ganas, vas ahí, interrumpes la junta de negocios y te le lanzas a darle un abrazo. O es una persona simplemente que no le gusta ser abrazada, que tiene por alguna razón cierto resistencia o rechazo a eso. O es una persona de una antecedente cultural, ¿no? O de características personales que por alguna razón o si le gusta o no le gusta ser abrazado, ¿no? So in that moment we need to apply the, you know, swell on the ocean method and let this, you know, impulse to want to embrace the person pass. Entonces en un momento como este que estoy mencionando, tendríamos que aplicar el tercer método. If we, I mean, that's what we're practicing with now. I mean, later on, we would evaluate whether it's appropriate or not in the situation. Entonces lo que haríamos es con el tercer método, viendo esto como olas, nomás lo dejaríamos pasar si es que eso resulta, si es que así estamos, y es lo que vamos a hacer más adelante. En este momento nada más estamos intentando enfrentar la situación con una mente calmada. But, you know, to embrace the person every time the impulse comes to our head to embrace them, this might be really too much. Porque pensémoslo tantito, ¿no? Imagínense el abrazar a una persona cada vez que nos surja el impulso de abrazarla. Bueno, pues sería como un poquito agobiante, ¿no? So, you know, a lot of sensitivity training involves self-control. I mean, knowing when it's, you know, not appropriate. Así But que then again, one has to, I mean, I'm explaining all this to just give you an impression of how complex the training really is, because also, you know, one has to be sensitive to oneself, you know, and one's own needs to perhaps embrace somebody. And, you know, how do we balance this in a relationship? Entonces, bueno, le estoy When the diciendo person has a different standard of, you know, what makes them feel comfortable and what they need. Entonces le estoy diciendo estos ejemplos para que se den cuenta de veras de lo complejo que es toda esta situación, ¿no? No podemos, digo, en términos de cultivar nuestra sensibilidad de una manera equilibrada, de una manera adecuada, no podemos nada más dejarnos llevar por nuestros impulsos, ni tenemos también que tomar en cuenta a la otra persona, y tenemos que tomarnos en cuenta también a nosotros las necesidades que nosotros mismos tenemos, tal vez de abrazar o de no abrazar, o ser o no ser abrazados, etcétera, ¿no? Yeah, this is why, you know, in the final exercise we weigh what I feel like doing, what I want to do, what I need to do, what you need, you know, what you might feel like, and so on, what you want. Por eso es que en el último ejercicio And, you know, just this simple type of situation of, you know, how much do you embrace the other person in a relationship or in an encounter? This could be a real issue. No joke. Entonces piensen, Especially if the people come from two different cultures. piense que la situación de hacer esto de una manera equilibrada implica mucho de autocontrol, ¿no? Porque no es nada más andar siguiendo nuestros impulsos a la primera. Por eso es que en el ejercicio final, aún en situaciones así simples como esta que estamos ahorita mencionando, hay que tomar en cuenta muchísimos factores, ¿no? Cuáles son las necesidades de la otra persona, cuáles son mis necesidades, por qué lo hago o no lo hago, me restrinjo, si lo llevo a cabo, cuáles son las necesidades de él o ella en este momento, las necesidades mías, las diferencias que pudiera haber en cuanto a educación, crianza o incluso atmósfera cultural a la que pertenezcamos, ¿no? Pónganse a pensar que en esta cosa tan simple de abrazar a una persona, bueno, estamos
nos involucramos en una cierta relación, cuánto podemos estar abrace y abrace a la otra persona, y si además somos de antecedentes culturales diferentes, esto puede convertirse en una situación verdaderamente difícil. Okay, one last question, then we'll have our coffee break. Una última pregunta y después nos vamos a ir al receso de café, que parece urgirles. Es también We can have more comentario. questions after the break. Lo que me pasó en este último ejercicio me sorprendió un poco, porque lo sentí también un poco en los otros ejercicios, pero en este lo noté más, que fue que en algún momento en que mi mente estaba un poquito más calmada y que pude dejar de proyectar un poco sobre la imagen de la persona, mis propias ideas acerca de ella, de pronto tuve la sensación de que esa persona era mucho más de lo que yo estaba pensando. O sea, fue una sensación de, caray, ahí hay algo muy interesante. O sea, me sorprendió muchísimo y me hizo sentir algo muy fuerte acerca de la persona que estaba observando, y pero después eso a la vez como que se transformó en un distractor, porque empecé a pensar sobre eso mismo. So she said that what happens to her in little extent in other exercises, but much more so in this last time we did it, is that when she could more or less calm or quiet her mind and put her attention, her concentration on the person without a lot of projections, where she quieted down all of the projections, she discovered, and that was new to her and very, very strong, that as she loosens up the projections, she can realize that this person is much more than she ever thought. And there's much more to this person that she ever thought before. That was a surprise. It was kind of shocking. And well, then of course at that moment this started to be the biggest distraction, because she started to think of all the things that this person is that she hasn't realized beforehand. Right. Well, I mean, what seems to be happening here in what people are reporting is that as we, quiet down the mind, we're starting to already discover some of the basic qualities or talents of a more calm state. And it's not just, a warm feeling and so on, but it's also a more attentive and understanding state of mind. Lo que concluyo ahorita de las cosas que varios de ustedes han estado reportando de sus experiencias con estos ejercicios, es que poco a poco, a medida que la mente se ha podido ir calmando un poquito, en forma natural están surgiendo el descubrimiento de otros talentos subyacentes de nuestra propia mente, no solamente en términos de sentimientos de ternura o calidez, sino también en términos de mayor entendimiento o mayor profundidad, mayor capacidad de entendimiento. Okay, so let's take our coffee break and then we'll continue. Let's try to make this about 20 minutes. Así que vamos a regresar, vamos ahorita a tomar nuestro café y regresar. Les suplico que traten de no excederse de 20 minutos para regresar a la siguiente sesión.